Toma tu postura de meditación. Y nota que todo el peso de tu cuerpo está siendo asentado poco a poco hacia ese apoyo que te está sosteniendo. Sintiendo tu respiración. Tomando conciencia de que cada que inhalas y exhalas, va suavizando y va soltando más tu cuerpo. Así que nota ahí a tu cuerpo erguido, con tu espalda recta, pero sin que se sienta tensa. Tal vez puedas notar ahí las 3 curvaturas de tu columna vertebral. Y siente cómo tu coronilla está yendo hacia el techo. Permite que el peso de tus brazos te ayude a que tus hombros caigan más hacia abajo y ligeramente hacia atrás, abriendo tu pecho para una respiración. Y quédate ahí unos instantes simplemente sintiendo tu respiración y tu cuerpo. Iniciamos nuestra práctica, primera etapa, generando amor incondicional hacia nosotras mismas. Así que traigo a mi mente mi propia imagen. Y pensando, ¿qué es lo que quiero para mí? Que esté bien, que esté tranquila, que tenga salud, que haya paz. Y permito que todos estos pensamientos, estas cualidades que quiero para mí me impregnen. Sintiendo toda esa bondad y esa compasión y amor hacia mí misma, hacia mí mismo. Que estés bien, que sientas paz, que tengas tranquilidad.
mirando amorosamente hacia ti misma, hacia ti mismo, notando todas esas cualidades que quieres para ti. Que tengas paz y armonía. Segunda etapa. Traigo a mi mente a un buen amigo o a una buena amiga, imaginando que estoy sentada junto a ella, junto a él, o simplemente trayendo su imagen a tu mente, pensando qué quieres para este buen amiga o buen amigo, qué quieres para esta persona, que sea feliz, que esté bien, que tenga todo lo que necesite en este momento, que tenga paz y armonía, que tenga tranquilidad, que esté bien. Tercera etapa.
Traemos en nuestra mente la imagen de esa persona que conocemos, pero que no tenemos una relación muy estrecha con ella. Quizá la persona que nos cobra en el supermercado, quien nos surte el gas, recoge la basura. Piensa en alguien y piensa qué quieres para esa persona. Que esté bien, que tenga todos los recursos que necesita en este momento. Tenga trabajo, que tenga alimento, esté libre de sufrimiento. Imagina todo lo que quieres para esta persona, lo mismo que quisieras para ti. Cuarta etapa. Traemos a nuestra mente la imagen de esa persona con quien nos cuesta trabajo comunicarnos, con quien nos cuesta trabajo relacionarnos. Y pensando que lo mismo que quieres para ti, quieres para esa persona. Que esté sana, que esté libre de sufrimiento, que tenga lo que necesita. Que esté bien.
que sea feliz. Quinta etapa. Trae nuevamente tu propia imagen a tu mente. La imagen de tu buen amigo, tu buena amiga. La imagen de la persona con la cual no tienes mucha relación, pero que conoces. La imagen de la persona que te cuesta trabajo para relacionarte o comunicarte con ella. Y trae la imagen de todas las personas que viven en tu casa, en tu edificio o colonia. La imagen de todas o muchas de las compañeras que estamos aquí meditando juntas en este momento, compañeros, de los habitantes de la ciudad, las personas enfermas, los ancianos, los indigentes, los niños, las mascotas. Y piensa que todo lo que quieres para ti, lo quieres para ellos también. Que estén bien, que sean felices y que estén libres de sufrimiento, que estén sanos, que tengan un hogar en donde están, que tengan comida y que tengan todo lo que necesiten, que estén libres de sufrimiento.
Y con esta intención amorosa y compasiva hacia ti misma y hacia todos los demás, te invito a que poco a poco empieces a tomar conciencia de tu cuerpo, de los movimientos, qué puedes hacer con tu cuerpo, de tu respiración, de las sensaciones, para que poco a poco y a tu propio tiempo, sin prisa, vayas dando por terminada tu práctica de meditación. Cuando te sientas lista, listo, empiezas a abrir tus ojitos. Muchas gracias. Me vino a fallar el internet justo cuando lo necesitaba más, ¿no? Pero bueno, como hemos estado haciendo, sí, lo que vamos a organizar pequeñísimos grupos, yo creo que de 2 personas nada más cada uno, para 2 cositas, ¿no? Uno es para un poco para ver cómo te sentiste con esta nueva práctica, ¿no? Es un poco diferente a las prácticas que hemos estado haciendo hasta ahora, hemos estado llevando a cabo hasta ahora. Y segundo, para que platiques un poquito sobre cómo te ha ido durante la semana, ¿sí? Entonces, durante la semana, ¿cómo me ha ido durante la semana? También incluye no solamente la práctica con esto, ¿no? Sino también con la situación actual y si has podido o no aplicar alguna de las enseñanzas que te hemos ofrecido, algunas de las prácticas que te hemos ofrecido para poder, pues, gestionar de alguna manera algunos estados mentales que pueda causarte pues la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y los pequeños retos que nos trae la vida cotidiana con esta situación de contingencia, ¿ok? Entonces, bueno, las voy a organizar en este momento. En, mm, ahí está. Van a recibir ahorita la invitación. Okay. Marianto, Alejandra, ¿estás en el 2? ¿No te llegó la invitación? Me regresó, como que me Ah, fui, ah, me regresó. ah, pero no te llegó al 2, para el 2. Es que te mandé No, al creo 2, que llegó fíjate. al 1. A ver. ¿El 1 es con ustedes? No, el 1 es con No, pues Teresita. deberían De de hecho, tocar de vez en Teresita. cuando la rifa, hombre. También Sí, no, entren en la déjame rifa. ver. Sí, porque estabas en el 1 y te pasé al 2. A ver, chécale ahí abajo a ver si no estás en... Porque aquí dice que te tienes A ver, invitación para el espérate. Puedes 2. retomarlo, Ah, Ale. sí, ya me voy. A ver. Ah, está ya. Perfecto. Muy bien. Ay, amiga, pues es... Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar sobre su experiencia? ¿Sí? De lo que... Tere Sánchez, adelante. Ya estás. Ah, gracias, gracias. Bueno, a todos buenas tardes, noches. Bueno, yo ahorita tuve una experiencia bastante buena en esta práctica. Es la segunda vez que hago esta práctica. Yo no soy experta en meditación, soy total y absolutamente aprendiz y me voy de repente por todos lados y luego me regreso y trato de que sea amablemente en lugar de regañarme. Pero ahora mismo
cuando hicimos esta práctica, la etapa en donde nos tocó esta situación de dar amor incondicional para una persona con la que no tenemos una relación, digamos, buena. Yo traje aquí conmigo a 2 personas con las que no tengo una buena comunicación y la experiencia fue muy grata porque es muy fácil desearle, desde mi punto de vista, desearle algo bien padre, bien bonito y todo lo bueno a una buena amiga, a algún familiar, a alguien con quien tenemos una relación muy cercana, pero estas 2 personas fueron 2 a las que traje. Pues no me fue tan fácil, no me fue nada fácil, pero lo que sí pude apreciar es que estoy cargando cosas de estas 2 personas que ni me correspondían a mí, entonces como que lo que hice fue, te lo doy, yo me quedo con lo mío y te abro la puerta y pues que te vaya bien, no te deseo ningún mal, pero ya no estés conmigo porque ya no te corresponde estar conmigo ni a mí contigo, entonces regresa cuando tengas algo que los 2 podamos compartir y si no regresas, pues que te vaya bien y punto, ¿no? Entonces, ahorita estaba comentando con Max, con quien me tocó practicar, que la voy a volver a hacer para ver si efectivamente, ¿verdad? Ya les dije, pues que te vaya bien y tú lo tuyo y yo lo mío. Eso es algo que todavía tengo que experimentar. Pero bueno, me fue bien, en general me fue bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Qué bueno que comentas todo esto, ¿no? Porque una de las cosas que tiene que ver con esta práctica de meta, que meta significa amigabilidad, amistad, bondad amorosa, amor incondicional. O sea, en su expresión más alta y más sublime es el amor incondicional, ¿sí? Pero empezamos con pasitos así de bebé, que son desde de ser amistoso, de ser amigable, de ser todo este tipo de cosas, ¿no? Pero aquí lo que nos señala, lo que resalta en la práctica de meta es que no tiene nada que ver con la otra persona, ¿sabes? O sea, es todo acerca de nosotros, o sea, no tiene que ver con la otra persona, ¿sí? O sea, es el estado mental que me causa a mí esta dificultad que yo tengo con la otra persona, ¿sí? Entonces, ciertamente que puede tener un efecto en mi relación con la otra persona, pero no tiene nada que ver con esa persona. Y eso es lo más interesante de esta práctica. Esta es una práctica que nos permite darnos cuenta de cómo andamos con historias y cómo, como tú dices, estamos cargando y tú no dejas ir a esas personas como tal, sino más bien probablemente, no sé, me atrevo a decir que son las historias que tú tienes acerca de esas personas. Sí, porque esas personas ni están aquí. A esas personas no les dijiste nada, con esas personas no tuviste ningún diálogo, sino que la cuestión fue contigo misma y en ese momento como que soltaste, ¿sí? Entonces, esta es la esencia o uno de los puntos centrales en la práctica de la bondad amorosa, que no tiene nada que ver con las otras personas, sino con nosotros mismos y en cómo nos relacionamos con ellas. ¿Sí? Ok. Una persona más, por favor, por ahí. Ale, Bravo, no te he escuchado en todo el curso. Bueno, está bien. Bueno, yo sí les puedo compartir lo que les estaba platicando a Teresita, es que ya finalmente a mí me llegó el libro que no había leído del curso y que hay algo que sí me llamó mucho la atención porque me caché haciéndolo todo el tiempo, que es como explica un poco esto de como los placeres que estamos siempre buscando y cómo nunca estamos satisfechos con lo que obtenemos, pero sí obtenemos muchas veces el placer que estamos buscando, o sea, de cualquier cosa. Sí. Lo que yo le decía es que a mí, yo me caché muchísimo en el tema de la comida. Siempre, o sea, apenas me sirvo algo, ni siquiera me lo acabo de servir, ni le he dado el primer bocado, estoy pensando que le tengo que poner más limón y más chile, más esto, entonces estoy nada más pensando qué más le puedo hacer en vez de sentarme y decir, a ver, ya, esto es lo que voy a tener y vamos a pasar, vamos a disfrutar lo que yo quería. Entonces, que me he dado cuenta mucho que hacemos eso todo el tiempo en todas las cosas de la vida, en las chiquitas, en las grandes, en los temas materiales, en todo.
Entonces, como que sí ha sido todo el tema de estar consciente y haberme caído ese 20 que nunca me ha caído y estoy, o sea, enrolada con ese tema. O sea, yo creo que nunca me puedo sentar a comer sin que piense que me falta el agua, me falta la sal, me falta esto. Entonces, pues es algo chistoso que me pasó esta semana. Sí, oye, muchas gracias, Ale. Este, justamente eso voy a hablar un poquito ahorita, ¿no? Porque lo que estás tocando es el tema de Vedana y o sea, la sensación agradable y toda la reacción que trae, ¿no? Como la reacción en cadena la reacción que se desencadena a partir de que algo nos gusta o no nos gusta, ¿no? Entonces eso lo voy a hablar un poquito hoy o lo voy a retomar para engancharlo un poquito con el tema de la sesión del día de hoy. Pero bueno, sí nos da un poco de tiempo para una persona más. Muchas gracias, Ale. ¿Alguien más? A ver, ¿a quién más no he escuchado? Consuelo, Olivia, que están apagadas, Teresita, Marianto, Lupita Villalba. Olivia, ¿tú nos quieres compartir algo? ¿No te he escuchado? Me tocó hace rato Ay, que... ya. Ah, ¿ya? Ok. ¿Quieres volver a empezar? Porque no Sí, te escuchamos. sí, gracias. Estaba diciendo que comentaba con Caracol, que es la persona con la que me tocó hacer los comentarios, de que, bueno, esta meditación ya la había yo hecho y, bueno, cada vez que se hace, al menos para mí es una experiencia nueva, porque son otras personas, porque pues estoy en diferentes momentos, ¿no? Cada vez que se hace, pues son diferentes momentos de la vida y de hecho, pues yo creo que es lo que me ha apoyado mucho, como hace rato decía Teresita, ¿no? Para no los otros, sino yo, estar en otra sintonía con los otros, porque a veces uno mm, como demanda de los otros cosas, ¿no? O estados de ánimo que me digan, no, pues no son los otros, o sea, soy yo. Entonces, pues sí, cada vez al menos yo que medito en esta meta, es algo nuevo. Sí, Gracias. sí. Sí, gracias. Muchas gracias, Olivia. Gracias. Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, esta también es una de mis prácticas favoritas. Me gusta muchísimo esta práctica, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al tema de la sesión y algunos de los que ya tengan el libro, ¿sí? O sea, este libro de Vivir con Atención Plena, se darán cuenta, ¿no? De que lo que estamos haciendo Abayadipa y yo durante esta sesión es como escogiendo algunos temas y basadas también en nuestra experiencia. Lo que hemos estado haciendo es, pues, ofrecérselos, ¿no? Como basada en esa experiencia. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita con este tema de la sesión, que le puse como, que les dije que le había puesto, mindfulness y ética, ¿no? Y van a ver esto. Muchas veces, ética es un tema que se queda muchas veces fuera de las sesiones o de los entrenamientos en mindfulness. Y de hecho es una de las críticas que se le hace a los cursos seculares de mindfulness, que le están quitando mucho la base ética, ¿sí? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Lo que pasa es que no se resalta el tema de la ética, porque si en algo está basado mindfulness, es precisamente en ética, porque es simple y sencillamente porque lo que estamos trabajando es con nosotros, estamos trabajando con conocernos cada vez más y estamos trabajando muchas veces con ver cuáles son las tendencias de nuestra mente con el objeto de no crear sufrimiento, ¿no? Porque estos programas están mucho enfocados para eso, ¿no? A no crear sufrimiento. Entonces, yo una de las cosas que quiero hacer es, hice unas notas con respecto a lo que llevamos del curso, porque tengo muchas ganas de verdad de que vayan viendo cómo todas las sesiones van engarzadas, ¿no? Cómo todas las sesiones se van uniendo una a la otra y tienen una razón de ser, tienen una lógica. O sea, tienen una lógica
entre sesiones y cada una de las sesiones tiene una lógica interna, ¿sí? Entonces, entonces yo quería hacer esta recapitulación y me voy a llevar un ratito haciendo esta recapitulación porque se van a dar cuenta por qué es muy importante el tema de esta sesión, el quinto, y de hecho casi en la recapitulación voy a dar el tema de la quinta sesión. Va a ser un poco raro, pero así va a ser, ¿sí? Entonces, les quiero recordar que en la sesión 1 nos enfocamos a sentar las bases del surgimiento de mindfulness, si se acuerdan. Eso fuimos muy enfáticas. Uno de los aspectos muy interesantes de la sesión 1 fue de que el énfasis no estaba puesto en establecer una práctica, ni tan siquiera en meditar. O sea, no pudimos nada de eso, sino que el énfasis estaba puesto en que hiciéramos como que le dijéramos una mirada, como que exploráramos, como que analizáramos las condiciones que favorecen el surgimiento de mindfulness, o sea, las condiciones que favorecen nuestra práctica cotidiana. La práctica cotidiana es el mindfulness, la práctica que le llamamos la práctica formal, con los audios que les hemos compartido en algunas sesiones, y la práctica que le llamamos informal, con el propósito de que los principios de mindfulness se fueran o se vayan aplicando a la vida cotidiana. Entonces, con eso en mente, empezamos a ver, bueno, ¿cuál es nuestra capacidad? Lo voy a poner de esta manera, a lo mejor no fue exactamente así, pero lo que vimos es nuestra capacidad para establecer propósitos y objetivos bien establecidos, ¿sí? O sea, me acuerdo que por ahí hicimos unos propósitos, nos pusimos unos objetivos y que de alguna manera la idea era de que esos propósitos les fuéramos dando seguimiento a lo largo del curso, ¿sí? Entonces ahí se los pongo y lo están viendo, han estado siguiendo esos propósitos. También una de las cosas que vimos es sobre nuestra capacidad para iniciar tareas y para terminarlas, ¿sí? Entonces, ese era un aspecto muy importante. Nos preguntamos sobre nuestros hábitos, sobre nuestras rutinas, y de alguna manera nos enfocamos en verle el lado positivo a las rutinas, es decir, a los beneficios que nos puede traer tener una vida estructurada. Me acaba de avisar que está inestable mi señal, a ver si no me saca, ¿sí? Sí, espero que no. Abayadipa, puedes hacer una práctica, si me saca, pero voy a seguir. ¿Ahí están todavía? Háganme así. Ah, ok, gracias. Espero que no me saque, ¿no? Entonces, bueno, veíamos esto de qué beneficios nos puede reportar tener una vida más o menos estructurada, donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, ¿no? Pero tener una vida estructurada con hábitos, con rutinas, porque eso es la vida de alguna manera, los hábitos y las rutinas que tenemos. Incluso cuando decimos que no nos gustan las estructuras, nos damos cuenta que dentro de una vida desestructurada también hay de alguna manera una estructura. Y también nos preguntamos, y nos hemos preguntado a lo largo de las sesiones, lo que normalmente nos obstaculiza que llevemos a cabo una tarea, ¿sí? O que llevemos a su fin una tarea, ¿sí? Y junto con ello nos preguntamos sobre los recursos que nosotros tenemos para identificar los obstáculos. Esto es, ¿qué también me conozco yo para darme cuenta de que ya sé qué me puede pasar cuando empiezo una tarea, ¿sí? Se pueden ser obstáculos de la mente, pueden ser obstáculos, algunas tendencias que tenemos. Por ejemplo, yo tengo una tendencia de hacer demasiadas cosas. Entonces estoy en medio de un proyecto cuando yo estoy empezando otro proyecto y estoy en medio del otro proyecto y terminando este proyecto y luego ya empecé otro proyecto. Entonces tengo como 3 o 4 proyectos andando. Entonces, parte de esto es qué tan capaz soy para detener mi tendencia a hacer más proyectos, ¿sí? Y para resolver o para sortear los obstáculos que a veces yo misma me pongo para finalizar un proyecto, ¿sí? Entonces, la razón por la que hacemos esta indagación inicial en la sesión 1 es porque sí necesitamos ver y tomar en consideración el curso
¿sí? Si necesitamos ver si estamos equipados o no para tomar una rutina nueva. Muchas veces iniciamos los cursos o las rutinas sin darnos cuenta y sin considerar si podemos llevarlos a cabo o no, ¿sí? O sea, se inscribieron 36 personas o 35 personas a este grupo, todo el mundo pagó, sí, todo el mundo pagó, y resulta que algunas dijeron, yo no voy a poder participar, pero lo voy a estar viendo en mi casa, pero yo no sé exactamente quién lo está viendo y quién no lo está viendo en su casa, pero al menos sé de 3 personas que no lo están viendo, ¿sí? Y sé de esas personas que parte su tendencia es inscribirse a cursos y nunca los terminan. Entonces, eso es como muy interesante. Yo creo, o me da a mí la impresión de que el autor de este programa pone este capítulo para que hagamos eso, ¿sí? Las personas que han leído el libro, hay una parte en el libro donde dice específicamente, si tú te pones a hacer esta práctica, te vas a dar cuenta que le puede dar un giro a tu vida. Te va a hacer que te cuestiones sobre algunas de tus hábitos y probablemente te lleve a que los cambies. De hecho, dice un poquito más que eso. Dice que tomar una práctica de mindfulness te puede cambiar la vida de una manera radical. O sea, no hay más, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? Que este curso, de una manera muy implícita o explícita, yo creo que es más explícita que implícita, considera que la gran mayoría de los seres humanos tenemos una gran capacidad para distraernos y que generalmente siempre vamos a tener muy buenas razones para distraernos. Entonces, también una de las preguntas que plantea, si no mal recuerdo, en ese capítulo es eso ¿te has dado cuenta de cuáles son las consecuencias las consecuencias de la distracción? Entonces, ¿qué pasa cuando te distraes? Cuando tienes pequeñas distracciones y grandes distracciones, ¿sí? Se te olvida una cita, se te olvida terminar un curso, se te olvida las llaves del coche, pierdes la cartera, bueno, una serie de cosas. Cada una de nosotros seguramente nos damos cuenta de que cuando nos distraemos, algo pasa, se nos desacomodan las rutinas y algo ya no hicimos, ¿sí? Entonces, y la distracción va un poquito más allá, pero ahorita lo tomo más adelante, ¿no? Y en esta ocasión estoy muy consciente de que el gran tema que se nos ha atravesado durante este curso es el tema del COVID-19, ¿sí? Y entonces, y que nos ha distraído y que nos trae un poquito como loquitas. Y yo sí quisiera retomar esta cuestión, esta reflexión alrededor de qué tanto nos hemos distraído con este tema. ¿Cómo me ha movido de mi centro? ¿Se me movió el eje? ¿Y hacia dónde se me movió? ¿Sí? ¿Y qué tan capaz he sido de regresar a mi propio eje para no distraerme tanto? Y cuando me distraigo por esto, ¿qué efectos tiene la distracción? Para dar un ejemplo, una distracción para mí es meterme demasiadas noticias y tiene un efecto, me saca de mi centro, ¿sí? O sea, me saca de mi centro. Yo lo que me di cuenta a la semana de estar consumiendo noticias así, empecé a sentir así, ¿no? Por dentro. O sea, me empecé a sentir bastante inquieta y me empecé a dar cuenta de que me sacaba de mis rutinas, me sacaba de mis cosas y no me podía yo reorganizar alrededor de los grandes cambios que trajo para mucha gente, para mucha de la gente con la que yo trabajo, porque yo trabajo fundamentalmente en casa y trabajo en línea, pero para la gente con la que yo trabajo trajo muchas disrupciones. Entonces, pero eso quisiera un poquito, ¿no? Y ayer o antier, no me acuerdo cuándo, pedí que por favor ya no compartieran más prácticas o actividades en el chat. No solamente porque es un chat de este grupo, que es el Vivir con Atención Plena, sino porque de verdad creo que desde el día 1, este curso les ha estado ofreciendo diferentes recursos muy valiosos, recursos muy efectivos para organizar y reorganizar su vida cotidiana. Y por eso estoy haciendo énfasis en el capítulo número 1 ahorita, ¿sí? Porque sí te los da. Y voy a hacer énfasis en la sesión 2, 3 y 4 que ya vimos. ¿Por qué? Porque habla del surgimiento de la experiencia, ¿sí?
cómo nos enfrentamos a una serie de elementos y cómo la recibimos en el cuerpo hasta que llega a la mente y empezamos a crear historias y empezamos a crear una serie de estados mentales, ¿sí? Tú puedes pensar que el COVID-19 es uno de esos eventos que llega de diferentes maneras, que lo encuentras desagradable probablemente, ¿sí? Y eso desagradable genera una serie de reacción, una reacción en cadena. Entonces, ahorita voy a hacer un espacio para que reflexionemos al respecto con los elementos que el programa te está ofreciendo. Entonces, termino de decirte la sesión 3 y la 4. De la sesión 2 a la 4, lo que hemos ido ofreciendo son lineamientos y prácticas para empezar a conocer más detalladamente tu mente, ¿sí? Y para entrenarla, no solamente para conocerla, para que veas tus hábitos, para que veas cómo reaccionas, sino también para que la vayas entrenando, ¿sí? A veces me da la impresión de que no podemos comunicar la riqueza que tiene este curso, pero ahorita voy a tratar de comunicar eso de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. En esa sesión 2, les comentamos que la metaestructura del curso corresponde a la del Satipatthana, que es una enseñanza completísima de la psicología budista, porque sí es de la psicología budista, aunque el curso es secular, está basado en esta enseñanza de la psicología budista, que es una enseñanza completa para el conocimiento y el entrenamiento de la mente. El Satipatthana, te dijimos, presenta un modelo donde identifica 4 espacios o contextos para el entrenamiento de tu mente. 1 es el cuerpo, 2 son las sensaciones o vedana, 3 es la mente y 4, que es la sesión de hoy, que son los dhammas, ¿sí? Y en este contexto, dhammas, que es como una dama, pero con H, D-H, M-A-S, dhammas, eso es ser consciente de nuestra experiencia a la luz de lo aprendido. Así vamos a considerar los dhammas el día de hoy. Dhammas es como, soy consciente de mi experiencia a través o utilizando lo que yo he aprendido, ¿sí? Ese es muy interesante, ¿no? Esto quiere decir que te estamos ofreciendo un marco de referencia a partir del cual tú puedes observar tu experiencia, ¿sí? Y tú puedes, al observar tu experiencia, tú puedes entender tu experiencia. Y al entender tu experiencia, tú puedes intervenir para darle un giro a la manera en que surge tu experiencia. No para darle un giro a la experiencia, porque la experiencia ya sucedió, sino lo que vas a hacer es una intervención para que cuando tú ves una tendencia, ¿sí? En tu mente, cuando ves las tendencias de la mente, entonces lo que haces un giro. Mindfulness te permite que te detengas, te voy a decir un poco más de eso adelante, para que des un giro y puedas poder tener una experiencia diferente. O sea, que ya no actúes como en piloto automático, sino que puedas ser capaz de producir una experiencia diferente a la que anteriormente habías tenido. ¿Sí? Entonces, al rato pongo un ejemplo. Entonces, en la sesión 2 nos enfocamos al cuerpo, simple y sencillamente porque el cuerpo es el gran receptor, ¿sí? Porque inicialmente, y es la única manera realmente, en que percibimos y empezamos a procesar la información. Y esa información que recibimos de afuera y de adentro es la materia prima, ¿sí? De eso que llamamos la experiencia. ¿Y cómo recibimos esta información? Es a través de las 6 esferas de los sentidos internas y externas. Las 6 esferas de los sentidos son los sentidos, ya los conocen, el tacto, el olfato, el oído, la vista, etcétera, y la mente. Y se habla de las externas y de las internas. ¿Por qué? Porque en el momento en que hace contacto, ¿sí? Entonces estamos hablando, es como tomar conciencia. Entonces hablamos de la conciencia visual, de la conciencia auditiva, de la conciencia olfativa, de la conciencia del gusto, de la conciencia táctil y la conciencia mental. Entonces estamos hablando
de que tú entras en contacto con algo, mi lápiz es el COVID-19, entras en contacto con algo y yo tomo conciencia de eso. Hay una conciencia de ese algo con lo que yo estoy entrando en contacto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces, bueno, es porque eso es lo que tratamos de comunicar en la sesión 2, ¿sí? De que estamos percibiendo constantemente información y es a través de los sentidos y por eso el cuerpo es tan importante, ¿sí? Y luego simple y sencillamente nos enfocamos al cuerpo porque lo tenemos olvidado. Nos enfocamos al cuerpo para reconocerlo, para reconectar con el cuerpo, con nosotras mismas, y porque la conciencia del cuerpo es base del autoconocimiento. Y es a través del cuerpo que tenemos un acceso. Mi conexión está inestable, se los vuelvo a decir. Sí. A través del cuerpo que tenemos acceso a la experiencia directa. ¿Ok? Y a la vez que estamos reconociendo el cuerpo, lo que empezamos a hacer es a entrenar la atención. Son dos cosas muy diferentes. Yo estoy acercándome al cuerpo, estoy entendiendo que todo entra en acción, todo yo está entrando en acción, ¿sí? Pero a la vez yo estoy entrenando mi atención y que no se nos olvide, al contrario, que se les quede súper bien grabadito, que uno de los objetivos fundamentales de este curso es entrenar la atención. ¿Por qué? Porque siguiendo la definición moderna del mindfulness, es a través del entrenamiento de la atención que surge mindfulness. Mindfulness no es atención, aunque yo hable atención al cuerpo, atención a la respiración, atención a las sensaciones, atención a la mente, atención a las emociones. Yo le pongo atención porque estoy entrenando la atención teniendo como objeto diferentes aspectos de mi experiencia. ¿Sí? Teniendo como objeto la mente, teniendo como objeto las sensaciones, teniendo como objeto las emociones, ¿sí? Entonces, mindfulness es la conciencia que surge de eso, ¿ok? Es la metacognición o metaconciencia. Mindfulness es la capacidad de darnos cuenta de, pero no es atención. Eso que quede muy claro, mindfulness no es atención. Entonces, mindfulness surge a través de entrenar la atención. ¿Y cómo entreno la atención? Cuando yo la dirijo de manera deliberada a diferentes objetos de la atención, que son objetos de la experiencia. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy entrenando la atención, aquí voy a tener un resultado muy importante y muy interesante, que es calmar, relajar, centrar y estabilizar. ¿Sí? O sea, nosotros le llamamos en el budismo shamatha, que es cuando el cuerpo se relaja. En las neurociencias dicen que lo que sucede es que se estabilizan, ¿sí? Los dos sistemas, del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. El simpático que te tiene súper activa, y con mindfulness se desactiva y se activa, que es el parasimpático. Entonces se nivelan y por eso entra la sensación de calma. Entonces, cuando tú te sientas a meditar, estás haciendo un montón de cosas, ¿sí? Estás reconociéndote, estás conociendo tu experiencia, estás acercándote a tu cuerpo y entrando en una relación íntima con tu cuerpo o reentrando a una relación íntima con tu cuerpo. Y además, te estás relajando, te estás calmando, te estás centrando y te estás estabilizando. ¿Y por qué es importante centrarse, calmarse, relajarse y estabilizarse? Porque si yo no tengo esa estabilización, que a veces le llamamos, vamos a estabilizar la atención, esa estabilización, entonces difícilmente voy a poder indagar de una manera sostenida y cercana a mi experiencia. Entonces, en esta sesión 2, lo que te damos son esas herramientas para que tú empieces a entrenar bien tu atención, ¿sí? Estás enfocándote al cuerpo, lo estás relajando de alguna manera,
lo estás centrando, lo estás calmando, pero a la vez estás entrenando tu atención, la estás haciendo un poco más aguda, la estás convirtiendo en ese instrumento que tú requieres para indagar tu experiencia. Es el instrumento que te va a permitir ver cuando tu sensación es agradable, desagradable, que si la mente hizo esto, que se hizo lo otro, que se hizo aquello, ¿sí? Pero tú andas, es como un as que va indagando, ¿no? Es como, shh, y anda indagando, pero necesitas tener una atención más o menos estable, porque ya sabemos que cuando la atención está dispersa, pues no, o sea, no podemos hacer esa indagación, no podemos, no la podemos hacer con el grado de detalle, con el grado de precisión que se requiere para que yo pueda conocerme a mí cada vez más, ¿sí? Entonces, esta atención estable se convierte en ese poderoso instrumento de indagación. Y esa es la parte de insight o de percatamiento que tienen las prácticas de mindfulness. Por un lado, tenemos esto que te calma y por otro lado, esto de que me doy cuenta porque estoy indagando. O sea, no surge de la nada que te das cuenta, surge porque estás observando. Y mientras más precisamente observas o con mayor precisión estás observando, se revelan con mayor nitidez, ¿sí? Los diferentes aspectos de la experiencia. De hecho, la palabra contemplación, que viene del latín contemplatio, significa eso, es como observar detenidamente algo hasta que te revela su belleza, hasta que te revela los detalles, hasta que te revela lo más íntimo de ese algo, ¿sí? Y todos sabemos, si yo nada más veo este lápiz así, pues así, ¿no? Nada más veo una cosa amarilla, pero si me le quedo viendo, empiezo a notar cada vez más y más y más detalles en el lápiz. Entonces, bueno, espero que por eso quede claro por qué el cuerpo es tan importante, ¿no? O sea, en este capítulo es todo lo que queremos comunicar es eso, ¿no? Y sí quería detenerme un poquito para que te dieras cuenta por qué es tan importante y todas estas diferentes facetas. Lo que se me acaba de ocurrir es que les voy a compartir mis notas, ¿eh? O sea, aparte de tener la grabación donde le echo un poco más de salsa y pimienta a las cosas, también tengo aquí mis notas a un lado. Entonces se las voy a compartir, voy a hacer un PDF y se las voy a compartir. Entonces, bueno, ya una vez que estamos entrenando esa atención, ¿sí? Te estamos dando las herramientas para que entrenes la atención. O sea, ya pusimos la atención en el cuerpo, ya está más entrenadita la atención para lograr cierta estabilización. Entonces, en la sesión 3, entramos un poquito más al cuerpo, ¿sí? Y empezamos a indagar el primer aspecto de la experiencia. Es aquí donde empieza esa indagación importante. Las primeras 2 sesiones fueron la base, fueron esa plataforma de lanzamiento, ¿sí? Entonces, donde empieza el primer aspecto de la experiencia son las sensaciones, ese momento en que yo recibo la información de manera externa o de manera interna. O sea, internas son, no sé, de repente me da un dolor de panza, me surge un pensamiento, me surge una emoción, ¿sí? Entonces no es tan lineal, pero bueno, esto es por cuestiones pedagógicas. Desde el punto de vista de la psicología budista, aquí con las sensaciones empieza a formarse la experiencia, ¿sí? Entonces, percibimos los estímulos, repito, o la información a través de los sentidos, tomamos conciencia de ellos a través de las sensaciones, es cuando entramos en contacto con Vedana, ¿sí? Ahora, solo que no percibimos conscientemente todo, ¿sí? O sea, estamos recibiendo constantemente información, pero imagínense si pudiéramos recibir todo, nos abrumaríamos de una manera terrible. Entonces aquí, de acuerdo con la psicología budista, solamente ponemos atención o percibimos a un cierto tipo de atención a aquello que nos interesa. ¿Y por qué? Porque entra en juego otro estado mental
Estos estados mentales se llaman intensificadores. Y el primer intensificador de la experiencia, como su nombre lo dice, se conoce como chanda. ¿Y cómo lo traducimos? Para que no se nos olvide, es el interés. ¿Sí? O sea, que solamente le ponemos atención a aquello que nos interesa. ¿Sí? Entonces, aquello que nos interesa, nos llama la atención por una u otra razón. ¿Sí? Pero es a lo que le ponemos atención. Y nada más les estoy contando de uno de los intensificadores, pero es uno de los más importantes. Yo le pongo atención a aquello que me interesa y lo demás queda fuera de mi rango. Y no quiere decir que no me esté afectando, simple y sencillamente no me interesa. ¿Sí? O sea, no chanda at all. Nada. 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 ¿Sí? No es que no pasó, es que no lo pelaste, porque no te interesa. Dice mi hermana que yo me olvido luego rápido lo que no me interesa, y sí es cierto. Dice, oye, ¿te acuerdas lo que te platiqué? Le digo, no. Dice, no te interesó, ¿verdad? Le digo, pues yo creo que no. ¿Sí? Entonces dice, bueno, aquello que nos interesa, decíamos en la sesión 3, lo clasificamos de una manera automática en dos grupos, lo agradable y lo desagradable. Y hay un tercer grupo que es lo neutro. Y ahí voy a colocar a esas sensaciones, las cuales nos damos cuenta, pero como no nos interesa, no les hacemos caso. Esas son las sensaciones que ni fu ni fa, nos pasan de largo. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante estar al pendiente de las sensaciones, sobre todo de las agradables y las desagradables? ¿Sí? Y aquí es donde toco un poquito de lo que estaba mencionando Alejandra hace un ratito. Es simple y sencillamente porque cuando percibimos algo agradable, le ponemos todavía más atención. ¿Sí? O sea, de por sí ya nos atrapó un poquito. Bueno, nos fue agradable, le ponemos más atención y generalmente buscamos tener un poco más de eso. A todos, a todas nos gusta lo agradable, lo placentero. ¿Sí? El Dalai Lama dice, todo el mundo quiere ser feliz. Entonces es parte de esta vaina, ¿no? Todo el mundo queremos ser feliz, todo el mundo queremos estar contentos, todo el mundo queremos a gusto, todo el mundo queremos estar en un estado agradable, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto, pues parece natural que queramos más de eso, y más, y más, y más. Incluso que queramos perpetuar los momentos agradables. Y aquí tomen mucho en cuenta, ¿no? Observar la tendencia a perpetuar o a alargar o a hacer todavía más placenteros los momentos agradables. ¿Y por qué? Porque es importante. Porque los momentos agradables, por definición, todo momento, no puede ser perpetuo. Empieza, tiene un inicio, un desarrollo y tiene un fin. Y eso también, por definición, como nos gusta lo agradable, va a ser fuente de insatisfacción. Y la insatisfacción es fuente de dolor emocional, de sufrimiento, de molestia, de enojo, incluso, ¿sí? Entonces, aquello que es agradable se puede convertir en desagradable. Eso quiere decir que lo agradable también puede ser fuente de sufrimiento. O sea, o para ponerlo en síntesis. Ahora, en cuanto a las desagradables, cuando percibimos una sensación desagradable, también le ponemos más atención. Quizá tanta o más que a la agradable, ¿sí? Porque a nadie nos gustan las sensaciones desagradables. Y aquí la razón es para alejar esa sensación, esa experiencia desagradable, ¿sí? La mayoría de nosotros no queremos saber nada sobre las experiencias desagradables. No las queremos en nuestra vida. Cuando nos percibimos que algo nos es desagradable, inmediatamente tratamos de cambiarla en agradable. Y cuando no podemos cambiarla de inmediato en agradable, empezamos a preguntarnos por qué nos sentimos así. Y así empezamos con una serie de especulaciones, y las especulaciones dan lugar a historias,
y las historias pasan a ser explicaciones, y las explicaciones pasan a tomarse como verdades, y las verdades pasan a tomarse como una realidad. Y esto es muy grave. ¿Sí? Porque entonces, si tú le sigues, te pones a ver, a observar la cadena en reacción de las experiencias agradables y las desagradables y a todo lo que te lleva a una experiencia así, entonces te vas a dar cuenta qué queremos decir cuando decimos que gran parte de la experiencia es construida, que gran parte del mundo en el que habitamos mentalmente, por lo menos, es un mundo inventado. Es una realidad virtual, como a veces le llamamos, o una realidad alterna. Esta idea es un poquito difícil de comprender, pero si tú sigues un poquito la cadena, desde que empieza, que te agradó, no te agradó, a todo, a todo, a todo, y lo que empiezas a pensar, que es lo que vimos la semana pasada. Ahorita ya voy a la sesión 4, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a observar detenidamente nuestras sensaciones y lo que sigue con las sensaciones, ¿qué pasa con las sensaciones? Entonces, voy a darme cuenta de cuáles son mis tendencias, empiezo a ver y empiezo a ver cómo yo empiezo a construir mi propia realidad. Yo me empiezo a crear historias que doy por verdaderas, que doy por reales, que doy por sentadas, ¿sí? Entonces aquí ya estoy entrando a la sesión 4, ¿no? Achita o la mente, ¿sí? Entonces espero que vaya quedando claro ese caminito desde por qué el cuerpo como ese gran receptor, esa antena parabólica que recibe desde los confines del universo un montón de información y cómo la empezamos a procesar a partir de algo sumamente básico, que es Vedana, ¿sí? Que es si le pongo atención o no a partir de si me es agradable o desagradable o neutra. O sea, es muy básico en realidad, pero por eso se acuerdan que les dije cuando la sesión de Vedana, que Vedana era como la madre del desmadre. Me acuerdo que comenté algo así, ¿no? Entonces, las sensaciones agradables con frecuencia nos activan un estado mental conocido como deseo o avidez. Y esto se refiere simplemente a lo que mencioné antes. Cuando algo nos gusta, parece normal o natural querer un poco más de eso. Y también parece normal experimentar satisfacción cuando no tenemos algo de eso. Entonces, es como un perseguir, querer algo. Siempre estamos queriendo algo, 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 ¿sí? Y las sensaciones desagradables, por su parte, con frecuencia activan un estado mental que se conoce como aversión. Y la aversión también es un estado mental aflictivo. O sea, lo placentero, si dejamos que sea placentero por el momento que dura, está bien. Sin embargo, muchas veces no es así, ¿sí? Si yo digo, ya, me le puse el chilito y el limón, y ya me quedo con mi chilito y mi limón aquí, ¿sí? Pero si yo se lo pongo a la piña, chilito y limón, yo quiero más y más hasta que ya no puede mi lengua. Casi se me escalda la lengua, ¿no? Porque me encanta la piña. Entonces me escalda y digo, ya no puedo más, pero yo quiero más. Y me detengo, no porque pienso que es lo que necesito hacer, sino me detengo porque me duele la lengua. Me duele aquí, ¿sí? De tanto comer piña. Entonces, esa es la aversión. También se considera un estado mental afectivo, pues generalmente se activa cuando queremos cambiar lo que está pasando, cuando no aceptamos la realidad, ¿sí? Entonces, cuando no aceptamos lo que está pasando, entonces se activa la aversión. Y la aversión, a su vez, puede activar otros estados mentales aflictivos, como son el enojo, la ira y hasta la crueldad. ¿Ok? Entonces, esto no quiere decir que yo tenga que aceptar lo que está pasando, ¿sí? O sea, que yo no vaya a hacer algo con lo que está pasando. No es nada más ver pasar las cosas y yo no, nada más ser como una espectadora, sin ser partícipe, no. Lo que se trata es de que cuando yo no la acepto es cuando la quiero rechazar. Si yo lo acepto,
lo que está pasando el COVID-19. Entonces, puedo actuar de una manera más apropiada, porque sí está pasando y porque tiene una serie de implicaciones gigantescas. Entonces, de una manera más centrada, yo puedo, de alguna manera, actuar de una manera apropiada, sabia o ética. Por eso les decía que vamos a estar entrando al tema de la ética, casi por default, ¿no? Pero ya me estoy adelantando, porque las sensaciones agradables y las desagradables pueden activar otro evento mental importante, que es la interpretación, ¿sí? Nos encanta interpretar. Entonces, la interpretación toma como base las experiencias agradables o desagradables pasadas y la interpretación que hicimos de ellas. O sea que nosotros interpretamos sobre lo que interpretamos, sobre lo que interpretamos, sobre lo que interpretamos, sobre lo que interpretamos que nunca pasó. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta de las implicaciones de todo eso, dices, ¿en qué mundo he estado viviendo? Una maestra, Joanna Macy, decía que vivimos el mundo en ausencia. O John Lennon decía que vemos la vida pasar. La vida pasa mientras nosotros estamos perdidas haciendo planes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros interpretamos, contamos historias. Decía un maestro que se llama David Lloyd, creo que se llama, algo así. Él decía que todos somos contadores de historias, que somos contacuentos. Y uno de los trabajos de mindfulness es distinguir cuando estamos haciendo una descripción, o sea, fenomenológica de la experiencia. La sensación esta, la sensación el otro. Esta sensación me puso en pasó esto. Me pasó el otro. La semana pasada te dimos un cuadrito para que te hicieras diferentes preguntas. Es como una guía para hacer una indagación de la experiencia. Y tenía que ver con eso, ¿sí? Para que no hicieras una interpretación, sino más bien una descripción más o menos fenomenológica, es decir, descriptiva, como su nombre lo dice, de lo que es y no interpretar. Entonces, mindfulness te enseña o te pone en un estado pertinente para que tú disciernas, o sea, actives esta función ejecutiva superior del cerebro que se llama discernimiento, que es la capacidad de que yo me dé cuenta de que blanco es blanco y negro es negro. Entonces, para que yo me dé cuenta de que esta es una interpretación y que esto es una descripción fenomenológica. La persona llegó tarde. No llegó porque le caigo mal. Esa es una interpretación. Es una descripción de qué pasó. Llegó tarde. Bueno, ustedes deben tener muchas de esas, ¿no? De que a una cosa pasó esto, pero interpretan y ponen otra cosa y dicen, espérate, ¿no? Esa es una interpretación. Vamos a ver qué pasó. Y por eso te pone en ese cuadrito que te dimos, es súper importante y súper bonito porque de alguna manera, de una manera muy sencilla, te da 5 o 6 preguntitas para que tú veas, para que tú las contestes y ahí mismo tú te puedes dar cuenta si estás interpretando o no. Cuando te dice, ¿qué pensé? Pues pensé que no le importaba mucho, que no me quería y por eso me dejó plantada. ¿Sí? Y a lo mejor sí es cierto, ¿no? Pero bueno, pero en ese momento tú no sabes. Entonces aquí tú dices, bueno, pues le voy a preguntar, ¿sí? Porque tengo la impresión de que en realidad le caigo mal y no me quiere y no quiere pasar tiempo conmigo, ¿sí? Ahí estás asumiendo y estás interpretando, tal vez basada en la observación, en cosas. Entonces tú vas y le preguntas a la persona, si sí o si no, es una manera muy fácil, es un método científico de alguna manera, haces hipótesis y vas e investigas su veracidad, si sí o si no. Oye, ¿te caigo mal? ¿O por qué me dejaste plantada simplemente, no? Y ya te dirá. Y tú ya después ya vienen otras cosas, ¿no? Pero bueno, para bien o para mal, la psicología puso en boga la interpretación y algunas escuelas consideran que es un aspecto muy importante del trabajo terapéutico, pero en mindfulness no es así. No
interpretamos en mindfulness. En mindfulness le ponemos énfasis a la indagación de la experiencia y para eso te vamos entrenando en estabilizar tu atención, en hablarte de los diferentes aspectos de la experiencia y en darte prácticas para que tú empieces a observar esos aspectos de tu experiencia, ¿sí? Es decir, se trata de que tal vez hagas una narrativa de la experiencia, pero es una narrativa como que destila la experiencia, ¿sí? Y la destilación, nada más, es un proceso a través del cual se separan los diferentes componentes de una mezcla, perdón. Entonces, con la indagación lo que queremos hacer es separar los diferentes componentes de la experiencia y hacer una narrativa más o menos cercana, ¿sí? Más o menos objetiva, y digo más o menos porque siempre hay un elemento de subjetividad en la narración de la experiencia. Entonces, eso es. Y esas preguntitas que te dimos, fue la semana pasada, ¿verdad, Valladita? Esas preguntitas que te dimos la semana pasada tienen ese objetivo de que vayas haciendo esa indagación, esa destilación de tu experiencia, que la separes en diferentes componentes. ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué hice? ¿Qué lo? Totototón. Son 5 preguntitas, creo. Y entonces ya, por implicación, hemos estado entrando al terreno de la sesión 5, que es la ética, ¿sí? Y entonces aquí tiene que ver con mindfulness de los damas, que es ser consciente de nuestra experiencia a la luz de lo aprendido, o sea, a la luz de todo lo anterior, a la luz de la importancia del cuerpo como un gran receptor, a la luz de que las sensaciones son agradables y desagradables, a la luz de que mis estados mentales pueden activarse cuando percibo de esa manera mis sensaciones, a la luz de que interpreto, a la luz de que me cuento historias, a la luz de que tomo las historias por verdades, a la luz de que tomo esas verdades como la realidad, mi realidad, tu realidad. Y ya sabemos que cuando tengo mi realidad, tu realidad, pues confundimos, creamos realidades contrapuestas y creamos conflictos. Y ahorita voy a decir por qué hablo de los conflictos. Creamos conflictos porque creemos que mi historia, mi interpretación, la manera en que yo pienso, es mi verdad. Y confundo esa verdad por la verdad y se la trato de imponer a otra persona. Entonces, la ética, como ser consciente de la experiencia a través de lo aprendido, ¿qué quiere decir más en práctica? Es simplemente que Vedana o las sensaciones, cuando las percibes de una manera automática como agradables o desagradables, son fuente potencial de aflicción y de sufrimiento. También pueden ser fuente de contento y alegría. No la vamos a dejar de lado, ¿sí? Lo que ya dije del contento y la alegría, ¿no? De que a veces se transforman en sufrimiento. Simple y sencillamente porque son efímeras, porque tienen un principio, un desarrollo y un final. Surgen, se desarrollan y cesan, ¿sí? Y cuando cesan, nos causan insatisfacción, aunque sea un poquito de insatisfacción, porque no queremos que lo rico, lo hermoso, lo agradable se acabe. Y si no estamos al pendiente de cómo, o somos conscientes de cómo estamos recibiendo la información y de la reacción en cadena que causan, potencialmente podemos crear sufrimiento para nosotros y para los demás. Y de hecho, la definición de la ética es eso. Es ético aquello que no crea malestar, aflicción, dolor, sufrimiento, ni a ti ni a nadie. Y no es ético aquello que te crea malestar, aflicción, dolor o sufrimiento. Y que conste que la ética no tiene que ver con hacer feliz a nadie, ni tan siquiera a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, aunque generalmente cuando no causamos aflicción, se va activando un estado mental de contento, de tranquilidad, de gozo y hasta satisfacción. Y estos estados mentales también se pueden cultivar de una manera, sí, como cultivar y mantener de una manera independiente. Pero la función de la ética no es hacerte feliz. La función de la ética es no causar daño, no causar aflicción, ¿sí? En este contexto.
Entonces, si no estás al pendiente de toda esta reacción en cadena y de a lo que te puede llevar, entonces tenemos una gran probabilidad de no ser éticos, ¿sí? Porque ético no tiene que ver con ser bueno, con ser malo, ni nada de eso, sino simple y sencillamente que muchas veces no nos damos cuenta que nuestras acciones, por pequeñitas que sean, nos causan un cierto tipo de dolor y de aflicción. Cuando no están esas, entonces podemos experimentar un poco más de tranquilidad, por lo menos, ¿sí? Y aquí, ya para cerrar un poquito eso, de una manera ya como breviario, o sea, mindfulness que te permite que te detengas, paras, hagas un espacio, crees una brecha, regresas a ti, puedes regresar con la respiración, con esa respiración te autorregulas. Una vez que ya estás más o menos así, empiezas a observar, a mirar qué está pasando, qué pasó, y luego procedes. Y cuando procedes, tú cambias de alguna manera la direccionalidad de la acción, la direccionalidad del comportamiento. Esto en budismo se llama chetana, la direccionalidad de la conducta. O sea, hacia dónde voy de una manera automática, porque a todo esto, a la sensación agradable, desagradable, a la mente, total, la viene, va a influir o a condicionar la direccionalidad de mi acción. ¿Sí? Viene todo junto, viene junto con pegado. ¿Ok? Entonces, me puede cambiar la direccionalidad de la acción, mi tendencia a la acción. Cuando yo veo el impulso, veo, ya nada más puedo verlo y lo puedo detener. ¿Por qué? Porque también estoy tomando en consideración las posibles consecuencias de mis acciones. Y eso es la ética también, que yo considere las posibles consecuencias de mis acciones. Gracias. Muchas gracias. Sí. Entonces, les voy a mandar las notas, están así en garabatos, así, y les voy a mandar esto, pero para que vean esta secuencia importante. Y es importante porque aquí estamos viendo todo lo que tiene que ver conmigo misma. Esta es mantener las enseñanzas en la mente y cómo las llevo hacia afuera, porque las siguientes 3 sesiones tienen que ver con el mundo, ¿sí? O sea, aquí es un parteaguas. Acá fue yo y ahora siguen los otros y el mundo, el planeta, ¿sí? Entonces nos vamos a mover hacia allá, hacia el planeta la semana que entra con Navayadipa. Le vamos a echar un ojo al planeta, ¿verdad? Y a cómo nuestras acciones tienen un efecto sobre nuestro planeta y a otras cosas, ¿no? Que crean estados mentales más positivos. Hay más material, pero ya, se está acabando el tiempo. Entonces, ahorita, ¿qué les parece si hacemos unos grupitos? Y ¿cuáles son sus respuestas? La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta inmediata? ¿Sí? Así. ¿Cómo responde tu corazón a lo que les acabo de decir? A lo mejor es mucha información, pero bueno, así es esto. Entonces, las pongo en grupitos. Ahorita les escribo la pregunta, se las mando, pero es, ¿cuál es tu primera respuesta ante esto? Ale, ya me quedaste otra vez aquí solita. Espérame, déjenme acomodar a Ale Bravo porque ya me quedo otra vez aquí solita. Te voy a poner en el, espérame, ahí vas. Te voy a mover al, ya, ok, ahí va.
Chicas, ¿ustedes? Teresita. ¿Estás con Valeria? Teresita y Valeria están juntas en el... Ah, no están asignadas. Espérenme. Espérenme tantito. Déjenme ver a dónde las voy a asignar. Ah, Teresita. Bueno, las voy a mandar a diferentes grupos. Al 2 y al 3. Ay, Valeria, me quedaste. ¿En cuál me quedaste aquí? Te vas al 5. Es que entraron después, ¿verdad? Ya, creo que ya, espérame. Deja checar si todas tienen. Teresita, estás en el 3. Dile, por favor. ¿Sí? Creo que ya. Gracias. Va. Muchas gracias, Akasha. Yo creo que este resumen que hiciste al final, cuando empezaste a hablar dije, chispas, cuánta información, ¿no? Yo estaba como loquita aquí escribiendo y tomando nota. Pero ahora sí que tuve una epifanía con las últimas ideas que nos diste de cuál es el camino, ¿no? Para llegar a mindfulness y el porqué de las prácticas, ¿no? Yo siempre decía, ¿qué debo de hacer? Siguiente a la respiración, meta, no sé, vipassana, ¿qué hago? ¿Cuándo? Todo. Y ahorita que nos explicaste estos 8 pasos, ¿no? De parar, crear un espacio, regresar a ti, autorregularte, observar, proceder y cambiar y dar una dirección, me queda muy claro el porqué de las prácticas, ¿no? Y cuál debe ser el orden. Y ahorita platicábamos en el grupo, pues que no es que la hagas y ya te iluminaste y ya llegaste a la meta, o sea, es un trabajo de todos los días, ¿no? Y una cosa a la vez. Entonces, pues hay que trabajar en lo que va surgiendo y creo que en el momento en que uno tiene estas percataciones, aunque se quede en ese paso, ¿no? Antes de llegar a la autorregulación, pues ya estás mucho más adelante, ¿no? Ya puedes empezar a trabajar pues en las cosas que necesitas trabajar y poco a poco, ¿no? Muchas Sí. gracias. Gracias a ti, Marianto. Y ahorita con esto que acaba de decir Marianto, regálenme unos minutitos más, ¿no? Para que les diga una cosa muy importante que puede ser relevante en este momento así que le llaman inédito que estamos viviendo. Si yo creo que no nos va a volver a tocar un evento de esto, no nos había tocado, a mí no me había tocado una pandemia, yo creo que a nadie le había tocado una pandemia, ¿no? Como esta ahora, ni siquiera la del 2009. Pero aquí dos cosas, ¿sí? Fíjense muy atentamente, creo que ya lo he dicho, pero las prácticas de mindfulness pueden utilizarlas de dos maneras, ¿ok? Una es para entrenar a la mente. Entonces, aquí es muy importante la secuencia de las prácticas. Tú quieres entrenar tu mente, no mezcles, ¿sí? Una cosa que hablé anteriormente, que es la segunda manera que puedes utilizar las prácticas. La práctica la puedes utilizar como intervención, ¿sí? No, o sea, la puedes utilizar como intervención y claro que hay un cierto grado de entrenamiento, pero no como como en el primero. Entonces, coge tus momentos. Por ejemplo, tú escuchas una noticia. Vamos a entrar a fase 3, chicas. Enfrentémoslo. En México, no sé, Argentina, Estados Unidos, cómo están, ¿no? Pero en Estados Unidos creo que están en fase 3. Pero aquí en México vamos a entrar a fase 3 y vamos apenas a repuntar en la curva esta que nos dicen los analistas estos de epidemiología. Entonces, si tú puedes observar que te causa estrés y todas sus variantes, pero que te da un poco de temor, angustia, miedo y todo eso, usa tu práctica como intervención. O sea, como una práctica para centrarte y autorregularte. ¿Ok? Entonces, eso puedes utilizar tu práctica, es autorreguladora y puedes hacer algunas modificaciones en tu práctica. ¿Sí? Esas son las prácticas de intervención. Cuando la estás utilizando para entrenamiento de tu mente, para conocerla y entrenarla, entonces sí
esta secuencia de la que yo hablo necesita ser llevada de una manera mucho más rigurosa, ¿ok? Ese es muy importante tenerlo presente. Todas estas prácticas así te llevan, ¿no? Entrenamiento de tu mente, y algunas de esas en momentos tú las tomas y las autorregulas con ese, como te lo simplifiqué al final. Paras, observas, miras, te autorregulas, decides, tomas en cuenta las consecuencias y demás, que es un entrenamiento también, pero son dos cosas diferentes, ¿ok? Quisiera decirles más al respecto, ¿no? Pero tal vez allá al final o haga algún video para decírselos, ¿no? Porque es muy importante, es algo que hacemos con trauma y hacemos una diferenciación muy importante, incluso en prácticas de intervención y en prácticas de intervención cuando hay situaciones de trauma. Y nosotros de alguna manera estamos viviendo una situación que puede resultar traumática. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Todo lo que surja en este momento es una respuesta ante una situación que nos está cambiando muchísimo, 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 ¿no? Y, bueno, entonces, o va a cambiar, todavía no, pero ya nos está reorganizando la vida. Entonces, la tarea para esta semana o la práctica de esta semana, fíjense, escojan una situación del COVID-19, por favor. ¿Ok? Y les voy a mandar mis notas, les voy a compartir las notas de la sesión que escribí en Word, las voy a pasar a PDF y se las voy a pasar. Entonces, lo que quisiera es de que, lo que quisiera sugerir es que tomen esa y sigan el modelito, ¿no? Una noticia, algo que les impacte, sus propias reacciones, o sea, que empiecen a hacer un análisis de su propia experiencia. Pueden escoger una o toda la experiencia, incluso a lo largo de estas semanas que hemos estado en casa, la mayoría de nosotros, supongo. No sé cuál es su caso, pero como analizarlo siguiendo este modelo, porque es un modelo que te permite analizar tu experiencia. Y utiliza las 5 preguntas que te pasamos la semana pasada para que hagas una indagación de tu experiencia. ¿Sí? Y luego, pues, bueno, no, ahí ya también es que, y que a partir de eso tú empieces a observar si tu comportamiento es ético o no. ¿Sí? Si causa sufrimiento o no. Ahora, la ética es una ética de entrenamiento, ¿ok? Porque nos vamos a causar sufrimiento. Bueno, yo me puedo causar sufrimiento con esto del COVID, ¿no? No sé ustedes, pero yo sí. De repente yo solita me doy cuenta que me doy cuerda y me angustio, ¿sí? Cuando empiezo a pensar en los planes que tenía para mayo, los planes para julio y los planes para octubre que no sé si se van a llevar a cabo y tiene que ver con mi trabajo. Entonces, no sé, está todo en suspenso y de repente me entra mucha angustia y si dejo mi mente, entonces ahí es un momento ético para mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo regreso a mí? Me centro y si pienso un poco en opciones para adelante, pero también me quedo con esta gran incertidumbre, con este gran bardo. Y aquí les va esta otra palabra dominguera del budismo, bardo. Bardo significa un lugar intermedio, un lugar entre el final de una cosa y el inicio de otra cosa. Entonces, de alguna manera estamos en un bardo. Algo está pasando, hay mucha incertidumbre y algo va a surgir. Entonces, llamémosle el bardo del COVID-19, un espacio intermedio, un espacio de incertidumbre, un espacio donde sepa qué va a pasar, ¿verdad? Pero como dice la canción que andaba circulando el otro día, resistiré, ¿no? Entonces, bueno, resistiremos y demás. Pero sí les queda claro, se las voy a escribir en el chat, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, para que puedan ver su experiencia actual, para que puedan aplicar el modelo en su experiencia actual y puedan ver cómo funciona. Y cómo funciona mindfulness, a lo mejor aquí va a ser como intervención, no sabemos, ¿sí? Pero va a haber momentos en que estén tranquilas y calmadas y hagan su práctica y pueda ser más de entrenamiento, ¿sí? Entonces yo me entreno en observar las sensaciones, que es muy diferente
a autorregularme. Aunque tenga un efecto autorregulador mi entrenamiento, es muy diferente la intención. ¿Sí? Nada más díganme así si me entendieron. Más o menos. ¿Sí? Ok. Gracias. Es que como veo las caritas, entonces no sé. Entonces, esta es la práctica que sugiero para esta semana. Me salió un poco de script, pero para hacerlo más real. ¿Ok? Más real en cómo estamos ahorita y cualquier cosa, cualquier pregunta, pues manden preguntas por el chat, compartan algo al respecto, si algo no quedó muy claro, y yo les voy a mandar 2 videos, porque cuando se cortó la primera sesión para mí, se cortó. Entonces, pero sale un video chiquito de la introducción y luego sale un video más grande, ¿ok? Y les voy a mandar también los audios. El segundo audio empieza con la práctica, entonces eso está muy bien porque empieza ahí la práctica en caso de que no alcance a mandar la práctica de meta. ¿Ok? Entonces déjenme, pongo esto en... Vamos a vernos todos, todas y todo, y él, todas y él. Sí. Entonces ya. Permítame un momentito. Participantes. Ok, chicas, chicos. Qué Gracias. lástima que terminó. Buenas noches a todos. Feliz noche. Gracias. A todas. Buenas noches, Bye. descansen. Chao. Bye. A todas y a él. Buenas A todas noches. y a Max. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Un abrazo virtual. Quédense en casa. Mantengan sana distancia. ¿Sí? Ok. Ay, Pues que Ay. nos vaya bien. a la sesión. Ay, buenas noches. Chao, Buenas chao, noches. chao. Chao. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches.